¿Qué pensarías si te dijera que un hombre de 140 años tuvo 6 hijos, cada uno convirtiéndose en el antepasado de una nación, y casi nadie conoce su historia? Suena irreal, ¿verdad? Biológicamente imposible, médicamente increíble, pero sucedió y está registrado en la Biblia. Hay un matrimonio escondido en el libro de Génesis que va en contra de todas las leyes naturales. Ocurrió cuando todos pensaban que la historia había terminado. Una relación que cumplió una de las promesas más audaces de Dios, con un hombre más viejo que los bisabuelos de la mayoría. Abraham tenía 140 años, su cuerpo ya debía estar débil, su fuerza hacía tiempo que se había desvanecido y la idea de tener hijos parecía fuera de toda posibilidad. Sara, su amada esposa, había fallecido 3 años antes. Su casa estaba llena de tristeza. Isaac comenzaba su propia vida. Todos creían que la historia de Abraham llegaba a su última página. Entonces apareció Cetura, una mujer cuyo nombre significa incienso aromático, un perfume que sube hacia los cielos. A través de este inesperado matrimonio, Dios hizo algo tan extraordinario que sus efectos siguen revelándose hasta hoy. 6 hijos, 6 futuras naciones, 6 pueblos olvidados cuyos linajes continúan hasta nuestros días. Y al final de este video voy a revelarte algo importante. Un detalle sobre dónde están ahora esas 6 naciones y cómo se relacionan con lo que está ocurriendo hoy en nuestro mundo. Cambiará por completo tu forma de ver la profecía, el Medio Oriente y la manera en que Dios actúa en la historia. Así que sigue viendo, porque esta historia de una boda a los 140 años que dio origen a 6 naciones apenas comienza. Para entender cómo fue posible, debemos regresar a uno de los días más tristes de la vida de Abraham, el día en que dio sepultura a Sara en la cueva de Macpela. Imagina el momento, la entrada de la cueva tallada en piedra antigua, muros frescos y silenciosos que habían resistido generaciones. El aroma espeso de las especias funerarias llenaba el aire. Mirra, incienso, áloe. La luz suave de las lámparas de aceite proyectaba sombras temblorosas sobre la piedra. Abraham, con 137 años, estaba de pie con las manos temblorosas mientras envolvía el cuerpo de Sara con telas. Ella había estado con él en todo, la mujer que rió cuando Dios hizo su promesa y que luego lloró de alegría cuando nació Isaac. Fue su compañera en cada prueba, cada bendición, cada maravilla. Ahora ella ya no estaba. El silencio dentro de esa tumba debió ser abrumador. El dolor tan profundo que le cortaba la respiración. Las lágrimas recorrían sus mejillas arrugadas, cayendo sobre el suelo de piedra. Le habían llamado el padre de muchas naciones, incluso el amigo de Dios. Pero en ese momento, solo era un hombre con el corazón roto que había perdido a su alma gemela. Génesis capítulo 23 nos cuenta cómo Abraham hizo un trato con los hititas, pagando 400 siclos de plata por un lugar de entierro, una cueva y la tierra que la rodeaba. Describe cómo sepultó a Sara con gran respeto y cuidado. Su muerte fue definitiva. Dejó una herida profunda. Toda la casa estaba de luto. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses y finalmente en años. Abraham siguió guiando a su pueblo. Continuó honrando al Dios que lo había llamado desde Ur, en la tierra de los caldeos, hacía tanto tiempo. Vio a Isaac convertirse en adulto. Supervisaba su ganado y sus riquezas. Continuaba con su vida, pero algo seguía sintiéndose incompleto. Entonces, 3 años después de la muerte de Sara, ocurrió algo totalmente inesperado. Génesis capítulo 25, versículo 1, lo menciona con sorprendente brevedad. Abraham se volvió a casar, y su nueva esposa se llamaba Cetura. Solo una frase corta, 11 palabras simples, pero esas palabras cambian la historia.
La gente en su casa debió quedar impactada. Probablemente Isaac tuvo preguntas. Los sirvientes seguramente murmuraban a escondidas. Abraham tenía 140 años. ¿Quién se casa a esa edad? ¿Quién planea comenzar una nueva familia cuando otros de esa edad ya han sido sepultados hace tiempo? Pero lo que nadie podía ver aún era esto. No se trataba solo de un anciano buscando compañía. No era simplemente alguien con quien compartir las comidas o conversar por las noches. Era el cumplimiento de una promesa hecha casi 65 años antes. Dios había dicho que Abraham sería padre de muchas naciones, no solo a través de Isaac, no solo por medio de Ismael, sino de muchas. Y Cetura, una mujer con un nombre que significa incienso, estaba a punto de ser el camino para que esa promesa siguiera creciendo. Pero ¿quién era exactamente Cetura? La Biblia casi no dice nada. Aparece en Génesis 25 sin ninguna presentación, como una actriz nueva que entra en escena. No hay árbol genealógico, ni lugar de nacimiento, ni historia de cómo conoció a Abraham, ni por qué decidió casarse con un hombre tan anciano. Solo conocemos su nombre, Cetura, que en hebreo significa fragancia o incienso, y ese detalle podría ser el más importante. En las Escrituras, el incienso no es solo decoración, tiene un significado espiritual, sube al cielo como una ofrenda, está vinculado a la adoración, a lugares sagrados como el tabernáculo, a las oraciones de los creyentes y a la misma presencia de Dios. Cetura llevaba el nombre de algo que asciende a Dios. Su vida, su unión con Abraham, sus hijos y todo lo que vino después serían como ese incienso, un aroma dulce elevado al cielo, un regalo que trajo alegría al Señor. Algunos expertos creen que Cetura pudo haber venido de la línea de Cam, quizás incluso de los cananeos. Otros creen que pudo haber pertenecido a algún grupo que Abraham conoció en sus viajes hacia el oriente. Pero siendo honestos, no podemos saber con certeza de dónde vino. Solo Dios lo sabía y eso era suficiente. Ahora piensa en esto. ¿Y si la parte más importante de tu vida fuera justo aquella que crees que nunca sucederá? ¿Y si Dios te estuviera pidiendo que entres en algo que no tiene sentido para los demás? ¿Dirías que sí de todas formas? ¿Serías lo suficientemente valiente para seguir un camino que a otros les parece extraño, pero que es parte del plan más grande de Dios? Hay algo de lo que estamos seguros. Cuando Abraham se casó con Cetura, tenía 140 años. Para que lo entiendas, era más viejo que la mayoría de los países actuales, incluso más viejo que los Estados Unidos. A esa edad, su cuerpo ya no debía responder. No debía tener fuerzas. La idea de tener más hijos era imposible desde cualquier lógica. Pero Dios ya había demostrado que lo que parece imposible para los hombres no significa nada para Él. Ya había renovado el cuerpo de Abraham cuando tenía 100 años para que pudiera engendrar a Isaac. Ya había abierto el vientre de Sara cuando ella tenía 90, aunque nunca antes había podido tener hijos. Dios es conocido por actuar justo cuando todo parece menos probable. Y a los 140 estaba invitando a Abraham a creer otra vez, para tener más descendencia. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Te habrías reído como una vez lo hizo Sara? ¿Habrías dudado como lo hizo Abraham cuando Dios le dijo por primera vez que tendría hijos tan numerosos como las estrellas? ¿Habrías dicho algo como, Dios, ya estoy muy viejo? Esa etapa de mi vida ya pasó. Ya hice lo que tenía que hacer. Abraham pudo haber dicho que no. Pudo haber mirado hacia atrás en su larga vida, sentirse satisfecho con Isaac como único heredero y disfrutar sus últimos años en paz. Pero en cambio, Abraham aceptó. Creyó que Dios aún tenía más reservado para él. Eligió confiar en que la edad y la debilidad no impiden a Dios traer nueva vida. Estaba dispuesto a entrar en una nueva etapa, aunque estuviera de duelo,
aunque su cuerpo estuviera cansado, aunque otros no lo entendieran. Y Cetura, cuyo nombre significa fragancia, también dijo que sí. Ella aceptó un pacto con un hombre de más de 100 años, sabiendo que su unión era por algo más grande que cualquiera de los dos. ¿Alguna vez estuviste en un momento donde sentiste que Dios te empujaba a tener esperanza otra vez, justo cuando pensabas que ya todo había terminado? Tal vez pensaste que tu tiempo para marcar la diferencia ya había pasado. Tal vez creías que ya habías hecho todo lo posible. Tal vez miraste tu edad, tu situación o lo poco que tenías y dijiste, Dios, ya es demasiado tarde. Pero la historia de Cetura y Abraham rompe esa mentira, porque lo que vino después prueba que cuando Dios da una promesa, no solo la cumple, la supera más allá de lo que podemos imaginar. Los de la casa se dieron cuenta, los sirvientes murmuraban en voz baja. Isaac probablemente sintió emociones encontradas, pero Abraham y Cetura simplemente siguieron adelante, viviendo cada día con fe firme en el Dios que hace posible lo imposible. Y entonces comenzaron a ocurrir cosas imposibles. Cetura no solo concibió una vez, dio a luz 6 veces. Abraham, ya con más de 140 años, fue padre de 6 hijos con Cetura. Sus nombres aparecen en Génesis 25:2. Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Esúa. Estos 6 nombres son casi desconocidos para muchos creyentes hoy en día. Sin embargo, cada hijo fundó una tribu. 6 naciones surgieron de estos muchachos y se extendieron por tierras antiguas, moldeando el futuro de maneras que pocos comprenden. Pero ¿a dónde fueron estos hijos? ¿Qué caminos tomaron? ¿Y por qué casi no se habla de ellos hoy? Antes de continuar, si esta historia te está ayudando a descubrir una parte de las Escrituras que nunca habías explorado, si estás empezando a ver cómo Dios actúa a través de personas y momentos olvidados, tómate un segundo para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Lo que viene mostrará dónde están hoy esas naciones y cómo su legado sigue teniendo importancia en los eventos actuales. Ahora llegamos a un punto de inflexión, el momento que determinó el futuro de los hijos de Cetura. Fue cuando Abraham los envió al oriente. Génesis 25:6 contiene uno de los versículos menos notados pero más importantes de la Biblia. Dice que Abraham dio regalos a los hijos de sus concubinas y los envió lejos de Isaac, hacia el oriente, mientras aún estaba vivo. El término concubinas se usa aquí, aunque el versículo 1 claramente llama esposa a Cetura. Algunos creen que esta palabra está relacionada con los derechos de herencia. Isaac seguía siendo el heredero elegido. Pero dejemos algo claro, Cetura fue la esposa legítima de Abraham, no una compañera inferior. Lee el versículo con atención. Abraham envió a sus hijos lejos de Canaán, lejos de Isaac, lejos de la tierra de la promesa. ¿Los estaba rechazando? No. Esto era parte de un plan divino. Intenta imaginarlo. El sol de la mañana asomando sobre un enorme campamento, tiendas extendidas hasta donde alcanza la vista, rebaños y ganados siendo divididos, camellos cargados con riquezas, plata, oro, telas finas, armas, herramientas y comida para un largo viaje. Abraham, ya cerca de los 170 años y del final de sus 175 años de vida, se encuentra frente a estos 6 jóvenes. La luz del amanecer ilumina su rostro envejecido, sus manos que habían construido altares, sostenido un cuchillo sobre Isaac y sepultado a Sara. Ahora se posan suavemente sobre los hombros de cada hijo. Siente su energía, su fuerza, su promesa. Su pecho se aprieta por la emoción. Estos hijos eran el recordatorio de Dios de que su vida aún tenía propósito.
Habían nacido en un tiempo cuando nadie creía que fuera posible. Eran señales vivas del poder y la promesa de Dios. Abraham habla con una voz cargada de significado, no porque sea viejo, sino porque sus palabras llevan bendición y envío. Sus ojos que habían visto ángeles, fuego caer sobre Sodoma e Isaac sobre el altar, ahora miran a cada uno de sus hijos con amor inquebrantable. Isaac se quedará aquí. Él es el hijo a través del cual continúa el pacto. El Salvador vendrá de sus descendientes. Pero para ustedes 6, Dios ha elegido otro camino. Ustedes irán hacia el oriente, se convertirán en fundadores de naciones, llevarán el nombre de Abraham por todas partes. A través de ustedes se cumplirá la promesa de que yo sería padre de muchos pueblos. Entonces, Abraham les da regalos valiosos. No es un gesto simbólico ni una despedida con las manos vacías. Son ofrendas significativas de un padre que ama profundamente a sus hijos y quiere equiparlos para el viaje y el propósito que les espera. Con abrazos y lágrimas, los 6 hijos de Cetura se vuelven hacia el amanecer y comienzan a caminar hacia el oriente. Imagina ese momento. Dejar atrás todo lo conocido, dejar al padre cuya fe había marcado generaciones, que había vivido 175 años y que había tenido encuentros directos con Dios. Dejar a su hermano Isaac y entrar en tierras nunca vistas, llevando solo la bendición de su padre y la promesa de Dios de que serían naciones. Y aquí está lo realmente asombroso. Esas 6 naciones no desaparecieron en la historia. Sus descendientes aún viven hoy, en ciudades modernas de Arabia, en todo el Medio Oriente, llevando la herencia física y espiritual de Abraham, transmitida por Cetura. Las noticias que escuchas sobre esa región, los conflictos, los movimientos culturales, las tensiones internacionales, incluyen a los hijos de Abraham. No solo a través de Isaac e Ismael, sino también por medio de los hijos de Cetura. La promesa de que Abraham sería padre de muchas naciones no es solo una historia de pergaminos antiguos, sigue viva y desarrollándose hoy en día. Y Cetura tuvo un papel central en esa parte de la promesa que la mayoría pasa por alto. Sus hijos se dirigieron al oriente, cruzando tierras salvajes, desiertos y territorios que con el tiempo se convertirían en Arabia, Mesopotamia y otras tierras orientales. Y allí crecieron hasta convertirse en grandes naciones. Mira a Madián, el 4º hijo. Se convirtió en el antepasado de los madianitas, un pueblo influyente que controlaba el comercio entre África y Asia. Administraban el movimiento de mercancías, especias, oro e incienso en los mercados antiguos. Pero hay algo que muchos no saben. Los madianitas fueron una vez amigos del pueblo de Dios. Cuando Moisés huyó tras matar al egipcio, ¿a dónde fue? A Madián. ¿Y quién lo recibió? Jetro, el sacerdote de Madián, descendiente directo de Cetura a través de su hijo Madián. ¿Y quién se convirtió en suegro de Moisés? Jetro. ¿Quién le dio a Moisés consejos clave sobre cómo liderar y organizar al pueblo de Israel? Fue Jetro, otra vez, un descendiente de Cetura. Él ayudó a formar al hombre que guiaría a Israel fuera de la esclavitud. Deja que eso penetre en tu corazón. Simrán, el hijo mayor, fundó grupos en las regiones del sur de Arabia. Sus descendientes formaron las primeras comunidades árabes, conocidas por su profundo conocimiento del cielo y su sabiduría. Joksán fue el padre de Sabá y de Dan. Sí, esa es la misma Sabá que más tarde sería conocida por su famosa reina, la que viajó para desafiar al rey Salomón con preguntas difíciles. La reina de Sabá, quien llegó con tesoros de oro, especias y piedras preciosas, es considerada por muchos estudiosos como descendiente de Joksán y, por lo tanto, de Cetura. Medán, Isbac y Súa
se trasladaron a los territorios orientales. Formaron tribus reconocidas por sus habilidades en batalla, sus redes comerciales y su capacidad para sobrevivir en ambientes desérticos duros. No eran clanes pequeños ni olvidados, eran naciones poderosas que ayudaron a formar la historia antigua. Y todos ellos vinieron de Cetura, la mujer que se convirtió en esposa de Abraham cuando él tenía 140 años. Pero la historia va aún más lejos. Estos descendientes aparecen en toda la Biblia, no solo en el libro de Génesis. Están presentes en la vida de Moisés, aparecen en la época de los jueces, participan durante el reinado del rey David y son mencionados por los profetas. Dios nunca ignoró a los hijos de Cetura. En Habacuc 3:7, el profeta escribe sobre las tiendas temblorosas de Cusán y Madián. En el libro de los jueces, los madianitas son parte central de la historia de Gedeón. En Isaías vemos referencias a pueblos orientales trayendo ofrendas y alabanzas. La descendencia de Cetura no fue un detalle menor, fueron parte de la gran narrativa bíblica, participando en el plan de Dios de maneras que apenas estamos empezando a comprender. Y aquí viene lo que muchos no saben. Cuando Dios le dijo a Abraham que sería padre de muchas naciones, no solo hablaba de Isaac y del pueblo judío. No se refería solo a Ismael y al mundo árabe. También estaba señalando a Cetura, 6 naciones adicionales, 6 grupos más de personas. 6 ramas más en el árbol genealógico creciente de Abraham, extendiéndose por el mundo. La promesa era más grande de lo que nadie podía imaginar. Cetura no fue solo la esposa tardía de Abraham. Representaba algo profundamente importante sobre la naturaleza de Dios. Así como Cetura trajo nueva vida a Abraham cuando parecía que su tiempo de crecer ya había pasado, Dios también trae frutos inesperados a nuestras vidas. Su obra no termina cuando los demás creen que ya se acabó. Después de la muerte de Sara, la mayoría pensó que el viaje de Abraham estaba por concluir. Pensaron que sus días de influencia ya habían quedado atrás. Miraron su edad, su vida, y asumieron que su historia había terminado. Pero Dios no sigue la lógica ni los plazos humanos. Dios pudo haber cumplido su promesa de hacer de Abraham padre de muchas naciones solo a través de Sara, la esposa elegida para el pacto, madre de Isaac, la mujer ligada a la promesa original. Eso habría tenido perfecto sentido. Pero en cambio incluyó a Cetura, una mujer mencionada brevemente, cuyo nombre la mayoría no conoce, y a la que se le dedican solo unas pocas palabras en el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque Dios no define la importancia como lo hacemos nosotros. Él no basa sus elecciones en la popularidad o el reconocimiento. Él elige a las personas según el propósito que llevan dentro. Y el papel de Cetura fue mostrar que los planes de Dios siempre son más grandes de lo que esperamos. Pudo haberse detenido en Isaac e Ismael, 2 hijos, 2 naciones, y aún así habría cumplido su promesa. Pero no lo hizo. Añadió 6 hijos más, 6 naciones más, porque cuando Dios dice muchas, realmente quiere decir más de lo que podemos imaginar. Nosotros miramos la edad y decimos, es demasiado tarde. Dios dice, apenas estoy comenzando. Vemos nuestra situación y pensamos, esto no puede suceder. Dios dice, déjame mostrarte lo que es posible. Nos enfocamos en la pérdida, como la muerte de Sara y la tristeza que Abraham cargaba, y creemos que el capítulo ha terminado. Pero Dios dice, estoy abriendo un nuevo capítulo que nunca imaginaste. Ese es el tipo de Dios que encontramos a través de Jesucristo. Justo cuando sentimos que ya no hay razones para seguir, Él revela una nueva parte de su plan. La historia de Cetura nos recuerda que las promesas de Dios siempre son más grandes de lo que entendemos al principio.
Abraham creyó que la promesa apuntaba a Isaac, y sí, pero no terminó ahí. Pensó que Ismael era parte del cumplimiento, y lo fue, pero había más. La imagen completa siempre fue más amplia. El plan siempre incluía a más personas. La expansión siempre iría más allá de lo que la mente podía captar. Y esa misma verdad se aplica a las promesas que Dios ha hablado sobre tu vida. Tal vez solo ves un camino posible para que Dios cumpla su palabra, pero Él tiene muchas formas que aún no has imaginado. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Cetura y Abraham? Primero, nunca es demasiado tarde para que Dios actúe. Abraham tenía 140 años. Cetura se convirtió en la esposa de un hombre que muchos habrían considerado ya fuera de su llamado, pero juntos dieron origen a 6 naciones. Si has estado pensando que ya es demasiado tarde para ti o que tu momento ya pasó, esta historia demuestra lo contrario. Dios a menudo comienza algo nuevo justo cuando pensamos que todo ha terminado. Segundo, las promesas de Dios siempre son más profundas y amplias de lo que creemos al principio. Abraham escuchó Padre de muchas naciones y pensó en Isaac, luego tal vez en Ismael. Pero Dios ya tenía en su plan a los hijos de Cetura. Así que cuando Él te hable, no reduzcas la promesa a lo que puedes entender. Sus planes se desarrollan por capas y algunas partes solo se revelarán con el tiempo. Tercero, mantenerse fiel incluso cuando nadie te ve, aún produce un impacto duradero. Cetura es presentada con solo 11 palabras en Génesis, apenas una mención. Sin embargo, sus hijos moldearon la historia bíblica durante siglos. Tal vez te sientes invisible, tal vez te preguntas si lo que haces realmente importa, pero Dios toma tu obediencia silenciosa y la usa para construir algo mucho más grande de lo que puedes ver, algo que resonará por generaciones. Así que la verdadera pregunta no es, ¿soy demasiado viejo para que Dios me use? La pregunta es, ¿diré que sí a lo nuevo que Dios me está pidiendo, aunque parezca imposible? Confiarás en que tu vida aún tiene propósito, uno que todavía no puedes imaginar. Cetura dijo que sí en un momento que parecía imposible, y gracias a ese sí, nacieron 6 naciones. ¿Qué podría nacer de tu sí hoy? Si esta historia te ha ayudado a ver a Dios de una manera nueva, obrando más allá de los límites y expectativas, hay 3 cosas que me encantaría que hicieras. Primero, deja un comentario que diga, nunca es demasiado tarde, porque tal vez hoy sea el día en que finalmente creas que Dios aún tiene planes maravillosos para ti, sin importar tu edad, tu situación o cuán cerradas parezcan las puertas. Segundo, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana compartimos historias de personas poco reconocidas en la Biblia, cuyas vidas dejaron huellas duraderas. Estos relatos ocultos revelan la fidelidad de Dios de formas que cambiarán cómo ves tu propia historia. No solo son interesantes, te inspiran a volver a creer. Tercero, comparte este video con alguien que necesite esperanza. Alguien que cree que ya perdió su oportunidad. Alguien que ha empezado a pensar que envejecer significa quedarse sin tiempo. Esa persona necesita saber que Dios a menudo guarda su mejor obra para lo que creemos que son los capítulos finales. Porque esta no es solo una historia antigua, es una declaración sobre tu vida hoy. Dios no ha dejado de escribir tu historia. Tu tiempo de crecer no ha terminado. Abraham comenzó siendo un hombre sin hijos, llamado a dejarlo todo y seguir a un Dios que apenas conocía. A través de Sara se convirtió en padre de Isaac, el hijo de la promesa, el antepasado del Mesías. A través de Agar fue padre de Ismael, quien se convirtió en un gran líder y padre de 12 príncipes. Y cuando parecía que su historia había llegado a su fin, tuvo 6 hijos más con Cetura.
naciones que moldearían el mundo y aparecerían una y otra vez en la historia bíblica. Esto fue lo que marcó la diferencia. Abraham nunca dejó de decir que sí. Incluso a los 140, incluso después de perder a Sara, incluso cuando todo le decía que su tiempo había pasado, siguió creyendo, siguió confiando, siguió dejando que Dios hiciera lo imposible a través de él. Esa es la diferencia entre terminar bien y detenerse demasiado pronto. Detenerse demasiado pronto es decir, ya hice suficiente. Dejar que otra persona termine tu historia es una cosa, pero terminar bien significa decir, Dios, aún estoy aquí. Estoy listo para lo que venga, aunque parezca imposible. Han pasado miles de años desde que Setura se convirtió en esposa de Abraham y dio a luz a 6 hijos que serían 6 naciones. Y aún hoy, su historia sigue hablando. Los planes de Dios para tu vida son mucho más grandes de lo que imaginas. El hecho de haber llegado a cierta edad no significa que tu influencia haya terminado. Ahora mismo Dios te está haciendo la misma pregunta que le hizo a Abraham cuando tenía 140 años. ¿Todavía crees que puedo hacer algo nuevo? Y la respuesta depende de ti. Tal vez tienes 40 y te preguntas si tus mejores días ya pasaron. Tal vez tienes 60 y sientes que tu tiempo ya se fue. Tal vez tienes 80 y piensas que los nuevos comienzos son para otros. Pero Abraham tenía 140 cuando Dios le dijo, aún no hemos terminado. Deja que eso se te grabe. 140 años y Dios apenas comenzaba un nuevo capítulo. Entonces, ¿cuál es tu razón para detenerte? ¿Qué excusa estás usando? ¿Tu edad, tu situación, tus arrepentimientos, las puertas que parecen cerradas? Si Dios pudo hacer algo tan increíble con Abraham a los 140, sin duda puede actuar en tu vida hoy, sin importar en qué etapa estés. Aún puedes decir que sí, aún puedes comenzar de nuevo. Aún puedes crear, iniciar, liderar, construir, cuidar algo que deje un legado más allá de tu tiempo. No dejes que tu historia termine demasiado pronto solo porque el mundo dice que ya debería hacerlo. Dios sigue escribiendo. Y la vida de Setura prueba que algunos de los capítulos más poderosos comienzan cuando menos los esperamos. Deja que la historia de Abraham y Setura te recuerde hoy que nunca es demasiado tarde para que Dios haga algo extraordinario a través de alguien completamente entregado a Él. Que esto sea el aliento que tu corazón necesita, que recuerdes que Dios escribe historias con personas dispuestas a decir que sí, sin importar su edad, sin importar cuán rotas, sin importar lo improbable que parezcan. Dios te bendiga profundamente. Hasta la próxima en la siguiente historia.